Imagina a un hombre que aparece hace casi 4000 años sin un pasado conocido. Nadie menciona a sus padres. No existe una genealogía que explique su origen. Llega como rey y sacerdote. Bendice a Abraham y después desaparece del relato tan misteriosamente como había aparecido. Ese hombre es Melquisedec, llamado también Malquisedec. En la saga Caballo de Troya, su figura adquiere una dimensión todavía más intrigante. Melquisedec viste una túnica blanca y lleva bordados en el pecho 3 círculos concéntricos de color azul. Según la novela, no se trata de un adorno. Es un símbolo relacionado con Dios, con Jesús de Nazaret, y con el verdadero propósito de la existencia humana. Pero, ¿qué significan esos 3 círculos? Para comprenderlo, debemos separar con cuidado 4 terrenos diferentes: la Biblia, los textos apócrifos, la historia y el universo literario de Caballo de Troya. La primera aparición de Melquisedec se encuentra en el capítulo 14 del Génesis. Después de una batalla, Abraham, quien más tarde será llamado Abraham, regresa con las personas y los bienes que habían sido capturados. En ese momento sale a su encuentro Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec lleva pan y vino. Después bendice a Abraham y recibe de él una 10ª parte de lo recuperado. El episodio ocupa solamente unos pocos versículos, pero deja muchas preguntas. El texto no explica de dónde vino Melquisedec, quiénes fueron sus padres, cómo se convirtió en sacerdote ni qué ocurrió con él después del encuentro. En los relatos antiguos de Israel, las genealogías tenían una enorme importancia. Permitían conocer la familia, la tribu y el derecho de una persona para ejercer determinadas funciones. Por eso resulta tan extraño que un sacerdote tan importante aparezca sin genealogía. El Salmo 110 vuelve a mencionar su nombre. Allí se habla de un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Más tarde, la epístola a los Hebreos utiliza esa expresión para explicar el sacerdocio de Jesús. El autor presenta a Melquisedec como rey de justicia, rey de paz y figura de un sacerdocio que no depende de la descendencia de Aarón. La relación bíblica entre Melquisedec y Jesús es teológica. Melquisedec funciona como una imagen que ayuda a explicar la autoridad espiritual de Cristo. Sin embargo, la Biblia no menciona los círculos azules ni afirma que Melquisedec llevara una bandera celestial. Con el paso de los siglos, la figura de Melquisedec fue adquiriendo nuevas características. En un manuscrito encontrado en Qumrán, conocido como 11Q Melquisedec, aparece relacionado con la liberación, el juicio y la derrota de las fuerzas del mal. En ese texto, ya no parece únicamente un antiguo rey de Salem. Se convierte en una figura celestial con una misión relacionada con el final de los tiempos. También existe un tratado llamado Melquisedec, entre los manuscritos descubiertos en Nag Hammadi. El documento se conserva de manera fragmentaria, pero presenta al personaje dentro de un escenario sacerdotal, visionario y espiritual. Estos textos muestran algo importante. La identidad de Melquisedec no permaneció inmóvil. Para algunos fue un rey sacerdote. Para otros, una figura semejante a un ángel. Para ciertos grupos antiguos, un libertador relacionado con el juicio final. Y dentro de Caballo de Troya, se convierte en un enviado celestial que llegó para preparar el camino de Jesús. Caballo de Troya es una saga literaria, escrita por J.J. Benítez. La obra mezcla lugares históricos, personajes bíblicos, reflexiones espirituales y elementos de ficción. Dentro de ese universo narrativo, Melquisedec recibe el nombre de Malquisedec. La saga afirma que habría llegado a Canaán hacia el año 1980 a.C. Lo presenta como un hombre muy alto, con el cabello blanco hasta la cintura y vestido con una túnica del mismo color. En el pecho llevaba 3 círculos concéntricos bordados en azul. La obra también le atribuye
viajes y misiones en diferentes regiones, incluso fuera de Canaán. Algunas interpretaciones relacionadas con la saga hablan de su influencia en Egipto y Asia. Sin embargo, no existen pruebas arqueológicas que confirmen esa fecha, esos viajes, su apariencia física o la existencia histórica de la túnica. Todos esos detalles pertenecen al universo literario y espiritual de Caballo de Troya. No deben presentarse como hechos demostrados. En la narrativa de la saga, el personaje conocido como Abba Saúl explica parte del significado de los 3 círculos. Los círculos representarían atributos de Helión, es decir, del Altísimo. Pero el elemento más importante se encuentra en el centro. El círculo central simboliza el amor eterno. Es el presente que siempre existe, y la realidad de la que surge toda la creación, tanto visible como invisible. Podemos imaginar una diana formada por varios anillos. Los círculos exteriores pueden representar la eternidad, la infinitud y el poder creador. Pero en el centro se encuentra aquello que da sentido a todo lo demás, el amor. Según esta enseñanza literaria, un Dios infinito que no amara, sería solamente una fuerza inmensa y distante. El amor transforma esa fuerza en una presencia cercana. Por esa razón, Melquisedec enseñaría a las personas a dirigirse a Dios como Abba, una expresión familiar relacionada con la palabra Padre. La intención sería cambiar la imagen de una divinidad aterradora por la de un Padre cercano. Sin embargo, no existe un manuscrito antiguo del segundo milenio antes de Cristo que atribuya esta enseñanza exacta a Melquisedec. La explicación de los 3 círculos y su relación con Abba pertenece a Caballo de Troya y a su interpretación espiritual. La saga presenta después un giro todavía más sorprendente. Los 3 círculos no serían únicamente una representación de los atributos del Padre. También formarían la bandera personal de Micael, nombre celestial que Caballo de Troya atribuye a Jesús de Nazaret. Dentro de la cosmología de la novela, Micael es un hijo creador y gobernante de un universo local. Los 3 círculos azules sobre fondo blanco funcionarían como su sello de autoridad. Es algo parecido al escudo de un reino. Cuando un mensajero lleva el símbolo del soberano, está mostrando que actúa en su nombre. Así, la presencia de los círculos en la túnica de Melquisedec indicaría que su misión estaba relacionada directamente con Micael. El enviado habría llegado casi 2000 años antes de Jesús para comenzar a preparar una enseñanza que el maestro desarrollaría más tarde. Por eso Caballo de Troya presenta a Melquisedec como el auténtico precursor. Juan el Bautista habría preparado la aparición pública inmediata de Jesús. Melquisedec, en cambio, habría preparado una idea espiritual mucho más antigua. Sería como un arquitecto que diseña los planos y coloca los primeros cimientos siglos antes de que el edificio sea terminado. En otra interpretación, presente dentro del marco espiritual de la saga, los círculos representan 3 realidades divinas. El círculo central corresponde al Padre, origen de todo y fuente del amor. El segundo representa al Hijo Eterno, relacionado con la realidad espiritual. El tercero representa al Espíritu Infinito, asociado con la mente y la acción divina. Los 3 círculos son diferentes, pero permanecen unidos dentro de una sola imagen. No obstante, esta explicación no aparece en el Génesis, en el Salmo 110 ni en la Epístola a los Hebreos. La Biblia relaciona a Melquisedec con el sacerdocio de Jesús, pero nunca describe una bandera de círculos azules. Tampoco los manuscritos conocidos de Qumrán o Nag Hammadi presentan ese emblema sobre su pecho. Los símbolos circulares sí aparecen en numerosas culturas antiguas. Pueden representar ciclos, astros, movimientos celestes o ideas religiosas. Pero no existe evidencia histórica que permita relacionar directamente los 3 círculos azules con Melquisedec. El mensaje asociado con los círculos incluye otro concepto importante, la Nitzutz.
Esta palabra se relaciona con la idea de una chispa. En Caballo de Troya, la Nitzutz sería una pequeña presencia divina, depositada en la mente de cada ser humano. Esa presencia conectaría a la persona con el Padre y la guiaría silenciosamente. La imagen es sencilla. Una chispa es pequeña, pero posee la misma naturaleza del fuego del que procede. Según esta visión, cada ser humano llevaría dentro una chispa procedente del Creador. Por eso no necesitaría comprar el amor de Dios ni ganarlo mediante sacrificios. Sin embargo, la doctrina de una chispa divina con esas características no aparece en el relato bíblico de Melquisedec. El concepto se desarrolló mucho después en diferentes corrientes místicas. Por eso no sería correcto atribuirlo históricamente a un personaje del siglo XX a.C. Dentro de la novela, en cambio, sirve para explicar que la relación con Dios comienza en el interior de cada persona. La enseñanza de Melquisedec también se relaciona con el pan y el vino. El Génesis afirma que llevó esos alimentos cuando salió al encuentro de Abraham. En el mundo antiguo, el pan y el vino podían formar parte de la hospitalidad, las celebraciones y los pactos. El texto bíblico no dice que Melquisedec prohibiera todos los sacrificios de animales. Tampoco afirma que hubiera iniciado una reforma religiosa mundial. Caballo de Troya interpreta la escena de una manera más amplia. Según la saga, Melquisedec quería sustituir los sacrificios de sangre por una relación basada en la confianza. En muchas religiones antiguas, los seres humanos ofrecían animales para agradecer, pedir protección o intentar calmar a los dioses. La novela presenta a Melquisedec enfrentándose a esa mentalidad. Su mensaje sería que Dios no necesita sangre, dolor ni miedo para acercarse a sus hijos. El pan y el vino representarían entonces una nueva manera de comprender lo sagrado. Ya no se trataría de pagar un precio, sino de compartir, agradecer y confiar. Siglos después, Jesús utilizaría también el pan y el vino durante su última cena. La tradición cristiana vio en Melquisedec una anticipación simbólica de Cristo. Caballo de Troya convierte esa relación en una conexión directa entre las enseñanzas de ambos. La saga sostiene que las enseñanzas originales de Melquisedec fueron alteradas o escondidas con el paso del tiempo. Según esa interpretación, algunos sacerdotes y escribas prefirieron conservar una religión basada en el temor y los sacrificios, porque ese sistema les permitía mantener su autoridad. La idea puede compararse con una medicina entregada gratuitamente. Si una institución escondiera la fórmula para continuar vendiendo tratamientos costosos, convertiría una solución libre en una herramienta de control. Sin embargo, esta acusación debe expresarse con prudencia. La historia demuestra que el Templo de Jerusalén tuvo una enorme importancia religiosa, política y económica. También sabemos que las creencias de Israel cambiaron durante siglos y que los escribas participaron en la conservación, organización e interpretación de los textos. Pero no existen pruebas suficientes para afirmar que hubo una conspiración destinada a borrar una doctrina histórica de los tres círculos o de la chispa divina. Esa explicación pertenece principalmente a la narrativa de Caballo de Troya. Entonces, ¿qué significan realmente los tres círculos azules? Desde la perspectiva histórica, no podemos relacionarlos con el Melquisedec bíblico. Desde la Biblia, el símbolo no existe. Melquisedec aparece como rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo y figura de un sacerdocio eterno. Desde los textos apócrifos, adquiere características celestiales, pero tampoco se menciona una túnica con círculos azules. Solamente dentro del universo de Caballo de Troya, encontramos el significado completo del emblema. Los círculos representan la naturaleza divina. El centro simboliza el amor. El conjunto funciona como bandera de Micael. Y la presencia del símbolo en la túnica de Melquisedec señala que actuaba como enviado y precursor.
Por eso, el emblema resume el mensaje principal que la novela atribuye a Melquisedec. Dios no es un comerciante que exige sufrimiento a cambio de perdón. Es un padre cuyo amor se encuentra en el centro de toda la creación. El misterio de los 3 círculos azules nos muestra cómo una breve figura bíblica puede transformarse a través de distintas tradiciones. En el Génesis, Melquisedec es un rey sacerdote que bendice a Abraham con pan y vino. En el Salmo 110 y en la Epístola a los Hebreos, representa un sacerdocio eterno relacionado con Jesús. En algunos textos antiguos, se convierte en una figura celestial vinculada con la liberación y el juicio. Y en Caballo de Troya, es un enviado que lleva la bandera de Micael y prepara a la humanidad para comprender que el centro del universo es el amor. No existen evidencias históricas de que Melquisedec vistiera una túnica con 3 círculos azules, viajara por Asia o llegara a la Tierra en una misión celestial. Pero como símbolo literario, los círculos expresan una pregunta que continúa siendo poderosa. ¿Debe la relación con Dios construirse sobre el miedo y el sacrificio, o sobre la confianza y el amor? La respuesta de Caballo de Troya es clara. En el centro de todo no está el castigo. Está el amor.